Así que el tema del día de hoy es el templo de Kirtland y el libro de Apocalipsis. Y Carlos, mientras nuestros hermanos van viendo el tema en pantalla, tú nos puedes ir diciendo sobre el propósito y el objetivo que tenemos el día de hoy. Bueno, primeramente, antes de comentarles el propósito, Salvador, me gustaría comentarles brevemente de dónde salió este análisis o este estudio individual que venimos a presentarles el día de hoy. Y es que en el episodio 4, Víctor, de manera no sé si consciente o inconsciente, hace una pregunta para abrir el debate y para llamar la reflexión. Y en el episodio 4, en el anterior creo que fue. Este es el 4, las señales de los tiempos y en el libro sellado. Creo que fue en ese, sí. Sí, ese es el 4. Y Víctor ahí, después de 2 horas, 12 minutos más o menos, Víctor hace una pregunta y él menciona a la multitud de personas con palmas en las manos que se menciona en Apocalipsis, el capítulo 7. Y dice que, bueno, la invitación es que nosotros debemos saber por estudio y revelación individual si estamos al final del sexto sello o al inicio del séptimo. Entonces, yo tuve esta reflexión y se las comparto. Yo, Carlos, yo sé que estamos viviendo el séptimo sello. Sin embargo, si alguien me pregunta cómo se cumplió lo que está en el capítulo 7, previo a la apertura del séptimo sello, lo podría responder. Y la respuesta, Salvador y hermanos que nos ven, la respuesta no la tenía en ese momento. Yo no podía responderle a alguien o explicarle cómo se cumplió lo que dice Apocalipsis 7, previo a la apertura del séptimo sello. Y comencé un ejercicio de estudio, oración, lo mismo que hacemos continuamente cuando queremos obtener revelación individual, ir al templo, etc. En ese programa, posterior a ese, viene la adquisición de la iglesia nuevamente de las propiedades de Kirtland. Y en ese momento, yo después de que ustedes terminan el programa, ¿te acuerdas que hiciste con César? Yo vuelvo a retomar algunas lecturas que ya había hecho y me encuentro con una cita del Elder Gom. La vamos a ver después, más adelante, durante el análisis. Y esta cita hizo el enlace de lo que ocurrió en Apocalipsis 7 con lo que ocurrió en la oración dedicatoria del templo de Kirtland. Y en ese momento fue como algo que ocurrió en mi mente y comencé a hacer este paralelismo y para mi sorpresa, y espero que pueda ser de su agrado y ustedes también lo vean, pude llegar a la conclusión de que efectivamente el templo de Kirtland cumplió un papel fundamental en la restauración y previo a la apertura del séptimo sello. Entonces, ¿cuál es el propósito? El propósito es que Salvador, si al final estas dos revelaciones que vamos a presentar tienen concordancia y se relacionan, van a responder dos preguntas. ¿Cuál fue la función del templo de Kirtland? 1. Y si el séptimo sello fue abierto. 2. No vamos a ahondar en particularidades, en ver qué significa una cosa u otra. Simplemente vamos a ver el paralelismo que existe entre estas dos revelaciones, vamos a decir cuáles son y vamos a leer algunas citas para brindarle contexto a lo que estaba viendo Juan en Apocalipsis. Ahora, aquí, Carlos, es importante precisar que esto que vamos a presentar el día de hoy es un asunto que viene tras un estudio personal muy minucioso que hizo Carlos, una investigación personal y que fue recibiendo línea por línea y que al verlo yo cuando me lo presentó y luego hace un rato que estuve repasándolo, puedo concordar con Carlos. No obstante, ahorita como quiera le voy a presentar a Carlos unas 2 o 3 preguntas con mucha jiribilla para ponerlo a patinar. Pero a lo que voy con esto, hermanos, es que cada uno de nosotros tiene que obtenerlo por su propia cuenta, ¿no? Eh, no des por hecho cada cosa que se diga aquí, sino que tú por tu propia cuenta haz tu propio ejercicio de investigación, de escudriñar las escrituras, de profundizar.
si tú quieres saber más, claro está. Si para ti te resulta conveniente con lo que se dice aquí, bueno, está bien, pero si tú quieres saberlo por ti mismo, o si quieres obtener respuestas adicionales sobre cosas que no se dicen aquí, sino cosas que el espíritu te va a enseñar a ti, entonces haz este ejercicio, que donde hagas tú tu propio ejercicio, vayas a tu propia arboleda sagrada y obtengas tu propia revelación sobre temas que se tocan aquí o temas adicionales o relacionados a los que estamos viendo. Así que ya, sin mayores preámbulos, Carlos, pongo sobre la pantalla, este es el tema del día de hoy y pues me voy a la primera diapositiva, Carlos, y avanzamos. Sí. Bueno, lo que vamos a ver hoy son dos revelaciones. Una es la revelación que recibió Juan en la isla de Patmos, Juan el apóstol, y la otra en la pantalla derecha, en la parte derecha, es la revelación que conocemos como la dedicación del templo de Kirtland. Ambas revelaciones, como dicen ahí, le fueron dadas a estos hombres a través del Señor Jesucristo. Como dice ahí en la traducción de José Smith, de Apocalipsis 1.1, le fue dada por Jesucristo, y en el encabezado de Doctrinas y Convenios dice fue dada por revelación. Así que la génesis de estas revelaciones o la fuente es la misma, es una revelación del Salvador Jesucristo, Salvador. Entonces, el paralelismo, el ejercicio que vamos a hacer, Carlos, va a ser entre el libro de Apocalipsis Sí, dis- y lo que sucedió alrededor del templo de Kirtland, entre lo que va a involucrar varias revelaciones que ahora están en Doctrina y Convenios, pero muy enfáticamente la sección 109 de Doctrina y Convenios, que contiene la oración dedicatoria del templo de Kirtland y que se leyó en la fecha del 27 de marzo de 1836, cuando se dedicó este templo. así es. Tal cual como tú lo acabas de mencionar, es un ejercicio que vamos a hacer. Y bueno, me gustaría comenzar mencionando la siguiente cita en la siguiente slide. Si me puedes ayudar con esa cita profética de Joseph Fielding Smith, lo podemos encontrar en este manual. Él dijo lo siguiente: el templo de Kirtland ocupa un lugar especial en los anales de la edificación de templos. No fue como otros templos, se construyó principalmente para la restauración de las llaves de autoridad. Con la recepción de esas llaves se reveló la plenitud de las ordenanzas del Evangelio. El templo de Kirtland cumplió su misión poco después de su dedicación. Y básicamente lo que la coloqué como apertura de este análisis es para que ustedes vieran que efectivamente el templo de Kirtland sí era importante, no solamente en la restauración, sino en todo lo que venía después, en lo que disfrutamos hoy de los templos, de las ordenanzas, del predicar el evangelio. Sin embargo, su misión, como dice ahí, se cumplió, Salvador, pocos días después de su dedicación. Aquí, Carlos, yo veo dos cosas, ¿no? La primera, muchos sugirieron la posibilidad de que la iglesia pudiera rededicar este templo para que fuera un templo como los demás. Y bueno, la iglesia, desde que anunció la adquisición de este templo, anunció en el comunicado que este no se convertiría en un templo, ¿no? Sino que seguiría siendo un lugar histórico. Así es. Entonces, la otra cosa, Carlos, que quiero mencionar al respecto es, vuelvo a poner sobre la pantalla esto, y dice, se construyó principalmente para la restauración de las llaves de autoridad. Ahorita vamos a profundizar en eso, eh, donde vinieron tres mensajeros. Viene Jesucristo el 3 de abril de 1836 a aceptar este templo y vienen tres mensajeros. Y ahí se restauran tres llaves, las del recogimiento, las del convenio abrámico y las llaves del poder para sellar, los padres a los hijos y los hijos a los padres. Aquí, Carlos, cuando yo leí esta declaración de Joseph Fielding, vino a mi mente por qué era necesario construir un templo para recibir estas llaves. Porque pensemos, digamos, cuando era la primera visión, pues no era posible, ¿no? ¿Verdad? Pero después cuando viene Moroni en 1823 y luego si nos vamos hacia 1829, cuando se reciben las llaves del sacerdocio arónico, o más bien la autoridad del sacerdocio arónico y la autoridad del sacerdocio Melquisedec, ahí no se ocupó, sino simplemente fue ahí a un lado del Susquehanna, donde se recibieron esto. ¿Por qué si entonces era necesario un templo
para que se recibieran estas llaves que darían la apertura para llevar a cabo la obra completa de la iglesia, ¿no? Y lo dice Joseph Fielding, para que en el futuro se pudieran restaurar ya todas las ordenanzas que habían estado escondidas. No sé, Carlos, si tú meditaste en este punto. Sí, lo que te puedo comentar, Salvador, es que, bueno, había un ejercicio también de preparación para los santos. El Señor, creo que en profecías anteriores hemos leído y ustedes han comentado también que el Señor vendría súbitamente a su templo, ¿no? Eso se iba a cumplir ahí también. Entonces, ahorita vamos a ver un poco más sobre el contexto de los santos, de lo que ocurrió y de lo que pasaron, pero era necesario, efectivamente, si tú me preguntas a mí, era necesario un lugar en donde los santos hayan consagrado literalmente su vida, porque estaban bajo circunstancias extremas, y era necesario que el Señor viniera y cumpliera esa profecía, que Él viniera a su templo y lo aceptara esa casa y de esa manera pudiera dar inicio a la entrega de todas las llaves y de toda la obra de recogimiento desde aquella época hasta el día de hoy. Pues. Fíjate, esto que mencionas, Carlos, está muy interesante, ¿no? Porque efectivamente en Malaquías 4 hace esta profecía de que Elías vendría súbitamente a su templo, es decir, tendría un lugar para llegar. Sí, Entonces, efectivamente, aquí se cumple esta profecía y por esa razón, por sí sola podría responder sola esta inquietud, ¿no? ¿Por qué era necesario un templo, ¿no? Para recibir, pero además, Carlos, veo como también vino Jesucristo y ya venía a aceptar una casa, ¿no? sí, Y después, y esta es la primera casa que se aceptó en esta dispensación, y vendrían más casas como hoy en día donde tenemos un boom de templos construyéndose por todo el mundo. Y entonces en estos templos se lleva a cabo justamente esta obra de recogimiento donde se llevan a cabo convenios para atar a los hijos de Dios a Jesucristo, a fin de que puedan ser redimidos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esta parte, lo vuelvo a poner en pantalla. Salvador, Sí, y tú comentaste en la previa de esta conversación del programa que hiciste del Templo de Kirtland, cuál era el propósito de que los santos construyeran una casa, y una de ellas era recibir la investidura de poder, ¿cierto? Que tú sí. comentaste. Entonces era necesario también todas estas ordenanzas para preparar a los santos para lo que venía. Entonces, tú muy bien abordaste eso, el enfoque o la importancia de la construcción del Templo de Kirtland. Que este programa que menciona Carlos es si no lo has visto, aquí está el título y la portada, El Templo de Kirtland y la Segunda Avenida. Así es, ese Bien, mismo.